Por sus frutos los conocerán, no por sus palabras. Hay muchas personas que pueden decir me arrepiento o hago, pero los frutos son los que demuestran cuando una persona verdaderamente ha cambiado, está arrepentido verdaderamente. Si no, la verdad es que muchas veces, como dice el dicho, las palabras se las lleva el viento. Bueno, quisimos empezar viendo un video por lo que pasó el día de antier. Ustedes saben que fue un evento profético cumplido. El evento de la declaración que hizo Trump hace algún tiempo de declarar a Israel ya como la capital a Jerusalén como la capital de Israel. Eso es un evento profético porque ya se confirma el establecimiento formal de Israel como nación, aunque en la ONU, la OEA, hay una gran oposición, pero eso es un evento profético. Tal vez a ustedes algunos lo vieron, buscamos un video, no sé si ya lo tengan, vamos a ver un video donde se ve la declaración ya de Jerusalén como capital de Israel. Sabemos que antes, ¿cuál era la capital antes de que esto pasara? Tel Aviv, pero los judíos siempre habían orado porque Jerusalén, que es desde hace 3000 años su capital, se diera por cumplido. Central Europea, seguimos viendo la inauguración de la embajada en Jerusalén de Estados Unidos. Vamos a escuchar el mensaje pregrabado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no ha podido asistir a la ceremonia, según el embajador. Vamos a intentar traducirles lo que dice el presidente Donald Trump. Hoy Jerusalén es la casa del Congreso, es el lugar donde está el gobierno, donde vive el primer ministro, el presidente. Es una nación soberana y que puede determinar por sí misma cuál es su capital. Por muchos años hemos fallado y no hemos podido hacer esto. No hemos podido reconocer esto. Y estamos viendo al presidente Trump diciendo que le está reconociendo la capital, está reconociendo Jerusalén como capital de Israel en el terreno sagrado de Jerusalén, y estamos haciéndolo muchos años por delante antes de lo planeado. Estados Unidos sigue estando muy comprometido para tratar de conseguir un acuerdo de paz, esta ciudad es el testamento del pueblo judío, y Estados Unidos siempre ha sido un gran amigo de Israel. Esperamos, le deseamos al embajador Friedman mucha suerte en esta magnífica embajada estadounidense en Jerusalén. Que haya paz entre los palestinos, los israelíes y todos los vecinos, y que Dios bendiga a Estados Unidos y a todos ellos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado un mensaje institucional El presidente de Estados Unidos acaba de intervenir y ha dicho que es un compromiso de Estados Unidos de hace mucho tiempo y que él está cumpliendo. It's now my great honor to call upon Treasury Secretary Steven Mnuchin and Senior Advisor. Y Steven Mnuchin va a ser, y Ivanka Trump van a ser los que abran el sello de la Embajada de Estados Unidos y los que lean la dedicatoria que haya escrita en la placa. Van a ser, aquí van a...
On behalf of the 45th President of the En, United States of America, en nombre del presidente de Estados Unidos, for the first time, to the Embassy of the United os States. damos la bienvenida a la Embajada de Estados Unidos por primera vez en Jerusalén, la capital de Israel. Thank you. Gracias, dice Ivanka Trump ante el aplauso de toda la audiencia. El embajador de Israel, David Friedman, sigue en el podio And thank y you. dará paso al siguiente. In 1980, a Jewish man of 19 was married to a Jewish woman of 17 in Ethiopia. That night, the married couple shed all indicia of their Jewish heritage and set forth on foot on a lengthy trek. El embajador de Estados Unidos está presentando la canción, las actuaciones musicales que And taken by an Israeli van a military producirse posteriormente. Having been rescued, they settled in the town of Sderot on the Gaza periphery. And years later, they were kept safe from incoming rockets by the Iron Dome, an Israeli missile defense project financed by the United States. One of their daughters went on to become a Está successful presentando singer a la cantante here with us today to sing Hallelujah, the great word of praise coined by King David, the first Jewish king of Israel. Please welcome Hagit Yasso. Hagit Yasso va a cantar la canción Aleluya de Leonard Cohen. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. שמעתי שדוד הנים אקורד פלאים לאלוהים, ושאתה שונא את אביו ידוע. אקורד עגום ומסתורי, מינו נופל מז'ור ממריא, ומלך מבולבל שר הללויה,
broken. Hallelujah. 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 Bueno, Sakit. Thank you. Hemos escuchado una versión de la canción de Leonard Cohen, yo creo que Aleluya, hasta ahí sí podemos en la voz pararle, de David. esta cantante. No quisimos dejar pasar esto. Esto es un evento profético que se está confirmando ya. Israel, como ustedes saben, el 14 de mayo de 1948 fue declarado por David Ben-Gurión el Estado de Israel, pero siempre habían anhelado esto. Por años y años habían anhelado que Jerusalén se declarara la capital de Israel para que estuviera totalmente ya confirmado todo esto. En el Congreso de Estados Unidos se había declarado que ya se podía hacer desde hace como 3 o 4 presidentes, o al menos 2, pero ninguno se había atrevido porque, si ustedes se dieron cuenta, pues en el recuadro había muchas manifestaciones de palestinos. Se calcula que murieron como 53 palestinos, como 2,000 o más de 2,000 heridos. Todo esto nos está acercando ya al cumplimiento de lo que el Señor Jesús dijo. Y si algo tenemos que estar es prevenidos ya. De verdad, como Jesucristo dijo un día, dijo: cuando vean que todas estas cosas suceden, levanten su cabeza, porque su redención está cerca. Jesús viene pronto. Jesús viene pronto. No podemos establecer fecha. Ya varios han aventurado a establecer una fecha de la venida del rapto, la venida del Señor Jesús, y se han equivocado. No podemos establecer una fecha, pero las señales están. El apóstol Pablo escribía, dice: nosotros no estamos en tinieblas para que ese día nos tome en tinieblas. Hay que estar apercibidos, y yo creo que hoy es cuando más que nunca tenemos que esforzarnos por estar bien con Dios. Esforzarnos por hacer su voluntad, por creerle, honrarle, obedecerle. Creo que es más que nunca tenemos que buscar a Dios. Bueno, no quisimos dejarlo pasar. Vamos a ver conforme a su manual, como ya habíamos visto en Mateo 3, del 7 al 12. En la otra hoja, cuando dice el bautismo del Señor Jesús, vamos a empezar ahí cuando el Señor Jesús se bautiza. Muchas de estas cosas que ustedes han leído en la Escritura, en el Nuevo Testamento, parecen cosas como fáciles de entender, ¿no? Vamos a buscar que a través de todo lo que vayamos viendo en la Escritura podamos entender verdaderamente lo que Jesús enseña en estas partes. De verdad que es una bendición que ustedes puedan estar aquí y que quieran aprender, que quieran entender de la palabra de Dios, porque es muy importante entenderla con claridad y entenderla adecuadamente. Ahí en Mateo 3, del 1 al 8, Mateo 3, del 1 al 8, se narra lo del Juan, que creo que ya lo vimos la semana pasada, el inicio de Juan el Bautista. Inicia su ministerio bautizando en agua para arrepentimiento y perdón de los pecados. Vienen algunos
fariseos, publicanos, de todo tipo de esas personas, vienen con él para que sea bautizado, para ser bautizados, y él les dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Como veíamos, el arrepentimiento tiene que ser mostrado con frutos. La siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente diapositiva ya está el bautismo del Señor Jesús. Mateo 3, del 13 al 15. Alguien que tenga esta escritura puede darle lectura. En su manual tiene Mateo 3 del 14 y 15. Nada más vamos a ver un versículo anterior. ¿Qué pasó cuando Jesús viene con Juan el Bautista para que lo bautice? Fíjense cómo dice ahí. O bueno, alguien que si tiene el micrófono que lo lea, por favor. Adelante, por favor. Entonces Jesús vino a Galilea, vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, Así ¿y tú es. vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dijo. Le dejó. Le Bueno, dejó. ¿el Señor Jesús necesitaba ser bautizado? ¿Ustedes qué piensan? El bautismo de Juan el Bautista era para arrepentimiento de pecados. ¿De acuerdo? Jesús no tenía ningún pecado. Ok, yo puedo ver a Juan y lo entiendo perfectamente. Y sería bueno que recuerden esos versículos, cómo Juan reconoce que Jesús es el Mesías y le dice, espérame, tú vienes a mí a que te bautice, pero yo necesito ser bautizado por ti. Jesucristo estrictamente no necesitaba bautizarse en el bautismo de Juan porque no tenía ningún pecado de que arrepentirse. En cierto sentido, como la compañera dice, tiene razón, es darnos un ejemplo por un lado, pero él no tenía que bautizarse. ¿Por qué se bautiza? Cuando Dios da una orden, fíjense el ejemplo que, como dijo la compañera, nos da Jesús. Cuando Dios da una orden, la que es o la que sea, toda persona que está bajo su autoridad tiene que obedecerla. Entonces Jesús, aunque no tenía de qué arrepentirse, lo que estaba haciendo era sujetándose al mandato que Dios le había dado ¿a quién? A Juan el Bautista. Pero adelantito dice, es necesario que cumplamos con toda justicia. Cuando dice en ese versículo, dice, dejémoslo así o deja así ahora, porque nos conviene cumplir con lo que es justo. ¿Qué es cumplir o a qué se refirió el Señor Jesús? Que era bueno cumplir con esa justicia. Porque era justo que Juan el Bautista lo bautizara a él cuando Juan le dijo, tú eres mayor, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Por qué Jesús le dijo, deja ahora porque es necesario que cumplamos con toda justicia? ¿Cuál es esa justicia? ¿Qué es justicia? De hecho, un poquito más adelante vamos a ver las bienaventuranzas. Y vamos a ver qué es la justicia. Pero ¿alguien aquí es abogado? No vinieron hoy los abogados. Ok, porque en abogacía se maneja una definición que ayuda mucho. Pero ¿alguien sabe lo que es la justicia?
Muchas veces usamos muchas palabras que son aparentemente comunes, pero cuando, ¿qué significa? Como que, Chihuahua, ¿qué significa la justicia? Ok, no, pues sí. ¿Está? Tiene que ver con ser equitativo o equitativo, ¿sí? Ok. Eso es justicia. En la carrera de abogados dicen que la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. ¿Por qué Jesús, siendo mayor que Juan, se somete a él y le dice, aunque sí tienes razón? Tal vez si Jesús le hubiera podido responder en ese sentido, le hubiera dicho, sí tienes razón, soy mayor que tú, pero me someto a ti, bautízame tú. ¿Por qué es justo que Juan bautizara a Jesús? Bueno, ok, compañero, a ver, ¿por qué? Tiene que ver un poco, pero algo más. ¿Por qué era justo que Juan bautizara a Jesús, siendo Jesús mayor y Juan tenía razón? El que debía bautizarlo era Jesús a Juan. ¿Por qué? Esa fue la encomienda que se le dio a Juan, los bautismos, y entonces Ok, pero ¿quién le dio la encomienda? Dios le dio esa encomienda a Juan. ¿Por qué es justo que Juan bautice a Jesús? Porque el mandato vino de Dios. En este mundo o en esta sociedad, muchas veces o generalmente es difícil que el mayor se sujete o se someta al menor. ¿Cuándo han visto que, por ejemplo, el jefe se someta a la secretaria? o que el patrón, el dueño, el patrón, se sujete al de mantenimiento. ¿En qué nivel de superioridad estaba Jesús comparado con Juan? Inmensamente mayor. Y se sujetó al menor. En el reino de los cielos, lo que se hace es que todos se sujetan unos a los otros, sin importar niveles. Cuando Dios da una orden, aún el Hijo de Dios se sujetó al menor, porque la orden venía de Dios. Aquí en esta sociedad, en este mundo, ¿y por qué me voy a sujetar a ti si yo soy mayor? Muchísimas cosas en el reino, en este mundo, en esta sociedad, son totalmente contrarias a como son en el reino de los cielos. Por ejemplo, ¿un pastor se puede sujetar a un edecán? ¿No debe? Si, por ejemplo, está un edecán y llega un pastor tal vez el edecán, pongamos que no sabe quién es, pero es pastor, y llega y le dice, por favor, siéntese aquí, este es el lugar. ¿Qué tal si el pastor dijera, no, ¿por qué? Yo soy pastor, yo me puedo sentar donde yo quiera? Ese es uno de los problemas que existe en el mundo, la altivez. ¿Quién puso como edecán a ese edecán? ¿Quién lo puso? Dios.
La Escritura dice que en toda autoridad que le es dada a los hombres viene de Dios. Aunque sea pastor, si yo soy un pastor con conocimiento de cómo deben de ser las cosas, ¿sí? Donde tú me digas. Como Jesús dijo un día, si eres invitado a una boda, siéntate atrás. Para que cuando venga el novio y te diga, vente, pásate para adelante, no estés, vente acá, recibas reconocimiento delante de los demás. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Algo que aquí nos está enseñando Jesucristo es la humildad verdadera. Vamos a leer un pasaje que está en Romanos, que esto debe de ser para nosotros algo es, si no mal recuerdo, es 12. Déjenme checarlo Romanos 12. Déjenme checar si lo encuentro. Vamos a buscar. Romanos 12, si pueden poner ahí Romanos 12, déjenme confirmar el versículo. Es importante, si algo es importante en el cristiano, es que pensemos con cordura de nosotros mismos. Es Romanos 12:3. Romanos 12:3. Fíjense cómo dice, digo pues por la gracia que me es dada, está hablando Pablo, a cada cual que esté entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Y en otra parte dice, considerando a los otros como superiores a él mismo. Algo que hay mucho en este mundo es la altivez, el orgullo y la soberbia. Se tiene que quitar de nosotros. Un verdadero siervo de Dios, algo que tiene que tener es humildad. Porque si no la tiene, está en un gran problema. Jesucristo, el Hijo de Dios, pudiendo decir, no, pues a mí nadie me bautiza. Dijo, bautízame, Juan. Aunque Juan le decía, bautízame mejor tú. No hay ningún problema. En el reino de Dios no hay altivez, hay humildad. Eso es lo que nos viene a enseñar Jesucristo en esta parte. Después de ahí, bueno, viene otro versículo ahí, pero viene relacionado con lo mismo. Cuando vio, dice Marcos 1, 10 y 11, dice ahí que luego vio que cuando Jesús subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Cuántos de aquí son humildes? ¿Es fácil ser humilde? No. Claro que no. Porque desde niños hemos aprendido que todos queremos ser grandes y no está mal querer ser grande, fíjense. Ese es lo que tenemos que entender, que no es igual en el reino de Dios como aquí. No está mal querer ser grande. Es decir, Dios nunca te va a decir, no quieras grandezas, no te dice, no quieras ser el mayor, pero te dice, para que seas el mayor, antes tienes que ser el menor, el que sirva a todos. De eso estaba hablando. Después, en esa misma hoja vienen las tentaciones en el desierto. Dice aquí que después de que fue bautizado, Jesús fue lleno del Espíritu Santo, dice ahí, y fíjense cómo el mismo Espíritu condujo a Jesús al desierto, el Espíritu Santo.
y allí ayunó durante 40 días. Eso está en Mateo 4. Mateo 4, del 1 al 2, si lo pueden poner en la pantalla, David, por favor. Muchas gracias. Pero aquí nos está hablando de cómo el Señor Jesús va a ser tentado y el mismo Espíritu lo lleva para ser tentado por el diablo. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. Siempre que vean Espíritu con mayúsculas se refiere al Espíritu de Dios. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, por lógica, ¿verdad? Y viene la primer tentación. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Es lo mismo tentación que prueba? ¿Cuál es la diferencia entre tentación y prueba? La prueba es para que aprendamos a superar una situación, podría ser, ¿no? O sea, es una oportunidad para crecer y la tentación es… nos lleva al pecado. Habla en tu micro. Ay, ya sé. ¿Ok? La prueba, bueno, la tentación es una… ¿Qué fue? Ya hasta se me olvidó. ¿Me repite la pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre prueba y tentación? La tentación es una oportunidad para aprender, para crecer. ¿La tentación? La prueba? Sí, y la Ok. tentación es algo que nos lleva a pecar. O sea, estamos tentados a pecar, a cometer un pecado. ¿La tentación? Tenemos la tentación, pero podríamos no tomarla. Podríamos vencer al tentador y decir no, pero en la prueba ya estamos. Y ahí, como dice la hermana, es la oportunidad para nosotros fortalecernos en Dios, precisamente para superar las pruebas. Ok. Cuando tú vas a una heladería, por ejemplo, y ves un sabor que no conoces y dices, híjole, ¿lo probaré o no? Y le dicen, le doy la prueba. ¿Para qué es la prueba? Para ver si me gusta o no. Para conocer el sabor de ese helado. Para si es ácido, si es muy dulce, ¿cómo sabe? La prueba siempre va a ser para que un maestro, por ejemplo, sepa si estudiaste o no estudiaste, o si sabes o no sabes. La tentación siempre va a ser para guiarte a hacer algo que está mal. La tentación siempre va a ir dirigida para incitarte a que hagas algo equivocado, algo malo. La prueba no. Dios prueba los corazones, pero Santiago, por ejemplo, dice, Él nunca tienta a nadie, ni puede ser tentado. Entonces, esa es la diferencia. Satanás tentó. ¿Por qué es una tentación que Jesús, teniendo hambre, usara su poder para convertir una piedra en pan? Ahí, en la primera tentación, el diablo le dice al Señor Jesús, si eres hijo de Dios, tienes hambre, ¿no? Di que esa piedra se convierta en pan. ¿Por qué era una tentación o por qué hubiera estado mal que Jesús hubiera dicho, piedra, conviértete en pan? ¿Y se vuelve qué? ¿En una concha? Ajá. En una chilindrina. En una chilindrina, eso. En un ojo de pancha, ¿o cómo le llaman? De güey. ¿Cómo se llama, no? ¿Por qué hubiera estado mal? Jesús estaba en meditación, en ayuno, ¿no? Entonces, fue una tentación porque quería que rompiera ese ayuno y más aún utilizando su poder a lo que no vino aquí a
a hacer gala de su poder para su propio beneficio, digámoslo así, ¿no? Sino, digamos, lo que ese era un periodo pues de reflexión, de meditación, previo a que llegara su momento, ¿no? Satanás lo que le estaba diciendo a Jesús es, si eres el Hijo de Dios, demuéstramelo. Demuéstrame que eres Hijo de Dios. A ver si es cierto. ¿A poco no somos tentados cuando nos dice alguien, a ver, tú sabes, por ejemplo, algo de carros? Y a veces, no, sí, claro que sí. El ser humano generalmente tiende a querer, no, sí, claro, yo sé, aunque sea un poquito, pero yo sé. A no quedarse callado, queremos siempre como, sí sé, y como sí, demostrar que sí sé. Satanás le estaba diciendo, demuéstrame que eres hijo de Dios, demuéstrame, no lo digas, demuéstralo. El Hijo de Dios no tiene por qué, Jesucristo no tenía por qué demostrarle a nadie lo que Él es. El cristiano no tiene que demostrarle a nadie que es cristiano. Lo vive, lo es. Pero el cristiano no tiene que andar, te demuestro que soy cristiano, convenciendo o demostrando que es cristiano. Satanás lo que quería era que hiciera lo que él le estaba diciendo. Obedéceme y demuéstramelo. En cierto sentido, Jesús hubiera sujetado a Satanás en un afán. Quería despertar en Jesucristo. Yo puedo, claro que sí puedo. A ver, yo puedo. El Hijo de Dios no tiene que demostrar nada a nadie. Cuando estaba colgado en la cruz, pasaban los sacerdotes y le decían, si eres el Hijo de Dios, demuéstralo, bájate y creeremos en ti. ¿Jesús se podía bajar de la cruz? Sí, claro. Claro. ¿Jesús podía convertir la piedra en pan? Claro, en el que se le antojara. Pero una tentación siempre va dirigida a que hagas algo que no tienes que hacerlo, que está equivocado. Y Jesús le dijo, ¿cómo le respondió Jesús? Escrito está. En otras palabras, le dijo, aquí dice, aquí está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Satanás no pudo responder eso. Luego lo volvió a tentar. Ahí hay un espacio para que puedan anotar algunas cosas, porque sí es importante. Segunda tentación. Mateo 4, del 5 al 7. Vamos a leerlo si David nos pone, por favor. Mateo 4, 5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Este pasaje que el diablo le está diciendo, en otras palabras podemos ver, Satanás se sabe mejor la Biblia, mejor que tú y yo. Y eso que somos cristianos. Ese pasaje está en el Salmo 91. En el Salmo 91 está ese pasaje. Vamos a leerlo para que podamos ver algo interesante ahí. Salmo 91, 11 y 12. Satanás le cita al Señor Jesús el Salmo 91, 11 y 12. A ver, quien tenga el micro lo puede leer, por favor, para que participemos. Por favor, pongan atención
a lo que le dijo Satanás y a lo que dice el Salmo 91, 11 y 12. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Ok? Dice ahí, en sus manos, bueno, dice el 91, el 11, perdón, bueno, ahí dice el 11. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Es lo mismo que lo que le dijo Satanás? ¿Seguros? El otro manipuló la información. ¿Seguros? Ajá, no, pero ¿qué le dijo? Escrito está. ¿Qué le dijo? Satanás, ¿qué le dijo? ¿Seguros? En todos. Satanás eliminó una frase. En todos tus caminos. Fíjense, les comento esto porque es la estrategia muy común de Satanás. Llega con Eva y le dice, con que Dios te ha dicho, no coman de todos los árboles del huerto. Y Eva cae luego, no. Nos dijo que nada más del que está en medio. Satanás es muy astuto. Aparentemente es lo mismo, no es lo mismo. Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Pues la Biblia dice, o escrito está, Dios mandará a sus ángeles para que te guarden. Y no pone en todos tus caminos. Para que te guarde. En sus manos te sostendrán para que no te lastimes los pies con ninguna piedra. Para que te guarden, pero no de aventarte. Que te guarden en el camino. Es diferente. Será diferente para que te guarden si te avientas de un precipicio a que te guarden donde vas caminando. ¿Es diferente? Claro que es diferente. Satanás manipula la escritura. Es vital que tú y yo memoricemos la palabra. Porque una de las estrategias de Satanás siempre ha sido manipular la escritura, añadiéndole o quitándole. Satanás usa mucho la estrategia de mezclar parte verdad, parte mentira. Lo que hizo con Eva. Satanás utiliza mucho esa estrategia, pero no es lo mismo. No es lo mismo lo que Satanás le citó a lo que está escrito en la Biblia. Y Jesús le responde, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Le vuelve a repetir de memoria una parte de la Escritura. Se la vuelve a repetir. Luego el diablo, en la tercera tentación, que está en los versículos 8, 9 y 10, está ahí en ese mismo pasaje de Mateo 4. Vamos a ver si nos lo pone David. Ahora sí lo tenemos ahí pegado. O si alguien tiene ahí el micrófono, si puede leer Mateo 4, 8, 9 y 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. ¿A cuántos les gustaría ser muy ricos? A ninguno. Ya no. ¿Está mal ser rico? No, claro que no. No está mal ser rico. Y si Dios te enriquece, qué bueno. Está bien. Es importante no amar al dinero. Ese es el problema. El problema no es ser rico. El problema es amar la riqueza
y que ese amor o esa codicia llene tu corazón. Ese es el problema. Puede haber muchos cristianos muy ricos y qué bendición, está muy bien. Y ojalá sepan utilizar el dinero como Dios lo enseña. Eso no está mal. Aquí el diablo le enseña a Jesús todo. Y bueno, fue complicado o es complicado cómo le enseñó la riqueza, por ejemplo, de ese tiempo de Roma, por ejemplo, que era impresionante, Babilonia, de muchos lugares, tentándolo a... Todos queremos vivir bien, todos queremos estar bien y está bien. Y Dios, de hecho, no es el tema, ¿verdad? Dios quiere que todos sus hijos estén bien. Dios no es amigo de la pobreza, absolutamente no. Dios siempre quiere que sus hijos estén bien y le enseña toda esa gloria, esa riqueza y le dice, todo esto te daré si te arrodillas y me adoras. Y Jesús le vuelve a responder, vete de aquí, Satanás, porque escrito está, adorarás a tu Dios y solo a Él servirás. ¿Y qué hizo el diablo? ¿Con qué Jesucristo hizo huir a Satanás? Con la palabra. Que escrito está. Escrito está. Las 3 veces le dijo a Satanás, escrito está. No le dijo, ¿sabes qué, Satanás? No, pues no quiero, no tengo ganas. Yo creo que, o yo pienso que, no. Le dijo, no. Le dijo, escrito está. Y Satanás tuvo que huir. ¿Qué dice la escritura en Efesios? ¿Qué es la palabra? Efesios 6. ¿Qué es la palabra? La palabra es la espada del Espíritu. Esta palabra tal vez tú no lo entiendes, pero cuando tú pronuncias la palabra de Dios, el diablo tiembla. Amén. Los demonios tiemblan. Hablando de demonios, ¿cómo dice la gente luego que los demonios se van? ¿Diciéndoles qué o haciendo qué? ¿Han escuchado? Diciéndole que groserías. Imagínate diciéndole a un demonio que ande por ahí, tal por cual demonio, cara de chango, no sé, vete. Se va a estar riendo. Lo efectivo es la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes se saben algunos versículos de memoria? Algunos. A ver, rápidamente, ¿quién tiene el micro que lo diga? ¿Quién tiene el...? Yo les paso el micro. Ok, a ver, ¿quién? Rápidamente un versículo de memoria. Los que sois bautizados en Cristo serán revestidos en Cristo. Ok. Otro versículo, rápido. A ver, que los que levantaron la mano. Si permaneces en mí y mi palabra permanece en ti, pedid lo que queréis y os será hecho. Así es, eso dijo el Señor Jesús. El último, rápido. A ver, ¿quién? Un versículo que se sabe. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y la peste destructora. En tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Amén. Así es. ¿Qué tan importante es aprendernos la palabra de Dios? No leerla nada más, memorizarla, aprenderla. Memorizarla totalmente, no un versículo. Y está muy bien los que dijeron, más versículos, muchos más. ¿Qué pasaría si Satanás viene y te dice, te voy a destruir? Lo que Dios ya bendijo, nadie lo puede maldecir. Pero no habla de maldición, sino de destrucción. Te voy a destruir. ¿Qué le dirías? ¿Qué versículo le dirías? ¿Qué palabra? Es que espérate, Satanás, escrito está. ¿Qué versículo le dirías? ¿Qué dice yo? ¿Ah? A ver, ¿qué versículo le dirías, compañera? Mejor, ¿no? No, ella. Jehová es mi pastor y nada me pasará.
En lugares delicados pastos me hará descansar. Es el Salmo Junto a- 23, pero el chiste es que tú le digas, vete de aquí, Satanás, porque escrito está. Que todo, pero ¿qué es todo? Un versículo específico con que tú le digas, a mí no me destruyes. Si viene Satanás te voy a destruir. No, mijo. No, a mí no me destruyes. ¿Qué le dirías? ¿Qué tal si le dices, espérame, Satanás, aguántame tantito, espérame tantito, aguántame, déjame acordarme, espera. Ah, ya sé. Vete de aquí, Satanás, porque escrito está, cruz, cruz, que se vaya el diablo, que venga Jesús. ¿Sí o no? A veces no sabemos más dichos. Y hay gente increíble que dice, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no viene en la Biblia. Más. Es vital, de verdad. Yo no sé de qué forma, pero posiblemente, muy seguramente vamos a estar insistiendo. Es vital que te grabes la Escritura. Es vital. Buenísimo para tu vida. Es cuestión de vida o de muerte. ¿Qué versículo le puedes decir? Hay uno que está en Lucas 10, 19. Dice, he aquí, les doy poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, nada les dañará. Esas fueron palabras de Jesucristo. Cuando tú te aprendes palabras o versículos de ese tipo, mira, se los dices a Satanás y mira, sale huyendo. Pero si yo, como decían, le digo a Satanás groserías, no, lárgate, y saco todo el repertorio que me sé, sí, eso no funciona. Otro ejemplo. Si Satanás dice, te voy a maldecir, o alguna que se dedique a la brujería, te voy a maldecir, te voy a lanzar una maldición. ¿Qué le diríamos? ¿Las maldiciones tienen efecto sobre los hijos de Dios? Claro que no. E increíblemente llega a haber cristianos que piensan que si alguien les lanza una brujería, una maldición, les puede afectar. Y jamás una brujería de parte de quien quiera, brujo de Catemaco, de donde sea, no es efectiva contra los hijos de Dios. Pero ¿en qué palabra, en qué parte de la Escritura me puedo apoyar? ¿Recuerdan en Números, en el libro de Números, el rey Balac manda a traer al profeta Balaam? ¿Se acuerdan? ¿Para qué lo mandó a traer? Para maldecir a Israel. Y cuando le dijo, maldícemelo, lo bendijo. Y Balaam le dijo, no hay agüero contra Israel. Si no hay agüero o maldición o brujería contra el pueblo de Dios, ¿habrá maldición contra los hijos de Dios? No. Claro que no. Pero de verdad, por eso es vital leer la Escritura. De vida o de muerte, eso te llena de vida la Escritura. Y si no la leemos, si no aprendemos lo que en ella dice, estamos en un constante riesgo, porque no sabemos, porque no conocemos. De verdad es una bendición que estén aquí y podamos ver esto que esté escrito y que parece sencillo entenderlo. Pero realmente muchas de estas cosas, y lo van a ver en el transcurso de las clases, ustedes van a ver cómo los evangelios dicen muchas cosas que no entendemos y que parecen aparentemente sencillas o que están superficialmente sencillas de entenderse y no se entienden. No se entienden toda la profundidad que la Escritura tiene. Cuando Jesús ya le dice ahí, vete con la Escritura, Satanás se tuvo que
se tuvo que ir. Bueno, después de esto pasamos, bueno, espero que estén anotando en su manual, porque esa es la intención. De verdad yo le agradezco a Belardo. Es una bendición estar aquí. Yo, como se lo dije a él un día, yo estoy seguro que es de Dios que podamos estar aquí. Yo estoy seguro que es de Dios. Esta clase que la damos en el Instituto, en el Cristo para las Naciones, ha sido una bendición y bueno, yo sé que será una bendición también con ustedes, porque yo sé que es de Dios y también sé que el hecho de que ustedes estén aquí y tengan ganas de aprender, eso viene de Dios. Eso viene de Dios. Un poquito más adelante, viene en Juan, bueno, vamos a ver otro pasaje que es Lucas en lugar de Juan, porque el de Lucas es más claro. Dice ahí unidad 7 en su manual, clase 7, el año de popularidad del Señor Jesús. Cuando Él empezó a ser muy popular, la gente lo seguía por los milagros que hacía. Era ya una popularidad impresionante del Señor Jesucristo. En el punto número K dice nombramiento de los 12 apóstoles. Y ahí tiene un pasaje que es Lucas 6, del 12 al 16. Vamos a tratar de ver este pasaje. Vamos a ver qué dice ahí. Lucas 6, del 12 al 16. Muchas gracias, David, por adelantarte. Quien tenga el micrófono, ¿puede leer esos versículos del 12 al 16? En aquellos días Jesús fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración. Y cuando fue de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó apóstoles. Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó los Boanerges, Felipe y Bartolomé, Natael, Mateo el publicano, Tomás llamado el Dídimo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote o el cananista, Judas, Lebeo, por el sobrenombre Tadeo, quien era hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Ahí el Señor Jesús, fíjense cómo, bueno, si leímos con atención los versículos que dice aquí desde el 12, la Escritura dice que el Señor Jesús es el único lugar donde lo dice, pasó toda la noche orando, no unos minutos. Él sabía que lo que venía era importante, escoger a los 12 apóstoles que iban a ser el fundamento de la iglesia que hoy se extiende por todo el mundo. Entonces era importante. El Señor Jesús iba a escoger 12 apóstoles, Él lo sabía, y dice el versículo 12 que pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando termina ese día, pueden imaginarse ustedes, después de que el Señor Jesús está ahí orando con su Padre en la noche, en medio de la noche, y ya cuando le dice, Padre, ¿a quién escojo? Dime a quién escojo. Y Dios le dice, a Mateo, el publicano. ¿Recuerdan qué eran los publicanos? ¿Cómo los consideraban los judíos? ¿Cómo los consideraban a los publicanos? Aliados, pero ¿de qué otra forma los consideraban? Traidores, indeseables. No podían entrar a las sinagogas, no podían entrar al templo, era dificilísimo, ¿no? Los rechazaban totalmente. Y Jesús le dice al Señor, ¿el publicano? Sí, Mateo el publicano. ¿Y a quién más? A Simón. ¿Cuál? ¿Pedro o el otro? El celote. ¿Simón el celote? ¿Recuerdan qué eran los celotes? ¿Qué eran los celotes? ¿Cómo? Los que tenían celo por la ley, pero ¿a qué se dedicaban los celotes?
eran revolucionarios, eran guerrilleros. Los celotes fueron los últimos que realizaron la rebelión armada en el 70, cuando Jerusalén fue destruida. Los celotes eran guerrilleros. Y le dice Dios a Jesús: a Simón el celote, escógelo. Y dice: oye, bueno, está bien. ¿Y a quién más? A Pedro y Andrés. 2 pescadores. ¿Sí? 2 pescadores. Y le dice, yo pienso que le dice el Señor Jesús: ya, Padre, ya, en serio, ya. ¿A Jesucristo lo seguían fariseos o escribas, gente estudiada? ¿Sí o no? ¿Qué fariseo o maestro de la ley recuerdan que seguía a Jesucristo? En la noche. ¿Cómo se llamaba el que fue en la noche con Jesús? Nicodemo. José de Arimatea era un miembro del concilio, es decir, del Sanedrín, también era importante. Había otros, muchos, no se dice sus nombres, pero en una parte de la escritura, yo creo que ustedes la recuerdan, dice: y muchos de los sacerdotes creían en Jesús, pero no lo declaraban, porque amaban más la gloria del mundo que la gloria de Dios. Había muchos escribas. ¿Por qué Jesús o Dios le dice a Jesús que escoja a 4 pescadores: Simón, Pedro, Jacobo y Juan, a un celote, a un publicano y a otros que no se sabe ni de dónde son? No se sabe con claridad. Ninguno era ni escriba, es decir, ninguno era muy preparado, ninguno era muy docto, ninguno. Si hoy quisiéramos escoger, dijeran, no sé, alguien importante, vamos a escoger a gente para que dirija iglesias, ¿escogerían, ustedes creen, a gente sin enseñanza? ¿Sin capacitación, sin título profesional? Miren, es increíble cómo Dios no escoge a ningún de esos que eran muy estudiados. Escoge a 12, no quiero decir una palabra equivocada, pero bueno, 12 que no eran capacitados teológicamente. A gente que dirían, oye, yo creo que todos dijeron, ¿esos son sus discípulos? Imagínate a los escribas que estaban ahí en la multitud cuando el Señor Jesús baja de la oración y está la multitud, entre ellos fariseos, escribas, entre ellos gente estudiada. Y Jesucristo dice: a ver, voy a seleccionar a 12 apóstoles para que sean mi círculo personal, íntimo, yo les enseñe, aprendan de mí, anden conmigo todo el tiempo. Y le dice: voy a escoger a 12. A ver, Simón el celote, tú eres uno. Mateo el publicano. Los pescadores 4. Pedro y Andrés y Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Imagínate tú a los fariseos que estaban ahí o a los escribas. ¿Cómo le va a funcionar a Jesús ese tipo de discípulos? Tal vez muchos dirían: no, pues eso parece una fórmula para el desastre. ¿Cómo va a ser posible que eso le funcione a Jesucristo? ¿Por qué escogió Jesús a esos hombres no preparados? A esos hombres sin preparación. Y no a fariseos que estaban preparados teológicamente. ¿Por qué? ¿Qué tenían ellos? Ser humildes. Híjole, pues Pedrito no era nada humilde.
a propósito de. Era. ¿Pero qué? ¿Qué les vio? Es decir, sí fueron la elección de Dios, pero ¿qué les vio? Porque sabía lo que iban a llegar a hacer. Eso tiene que ver. Uh-huh. Bueno, a ver, compañero, ¿tú qué opinas? Cuestionaron el llamado que se les hizo. Aparte, a lo mejor en su ignorancia que se veía, estaban dispuestos a aprender del mejor maestro. Porque ellos lo reconocían. Tal vez un poquito eso tiene que ver en algún momento lo que dice la compañera. Porque los fariseos eran soberbios, el hombre queriendo hacerse Sí, sabio, parte de eso se enaltecían, tenían cierto, aunque no todos exactamente. Había algunos que tenían un disposición porque seguían a Jesús. Sí, pero lo hacían en secreto. Por ejemplo, Nicodemo va en la noche. Algunos sí seguían a Jesús más abiertamente que Nicodemo. Nicodemo, exactamente ahí podemos ver, fue en la noche, para que nadie lo viera, porque era maestro en Israel, Nicodemo. Para avergonzar a los sabios. Bueno, también. ¿Qué será más fácil? ¿Qué será más fácil? Tienes a dos personas. Uno, como decía el compañero que tiene razón, dispuesto, sencillo, pero que no tiene estudios. Del otro lado está uno preparado, pero pues con cierta altivez, porque conoce mucho, con cierto orgullo, porque es fariseo o escriba. ¿Qué será más fácil? Preparar al sencillo y dispuesto, enseñarle a hacer las cosas correctamente, a dar su misma vida, o al que es preparado, enseñarle a tener un corazón humilde. Lo que dijo el compañero por ahí tiene razón. Dios sabe lo que puede hacer con tu vida, mi hermano. Por favor, nadie de ustedes se sienta menos. Ninguno de ustedes tenga un concepto de que yo no valgo mucho, yo no valgo nada. Vales la sangre de Cristo. Amén. Cristo dio su vida por ti y te ama como no te imaginas. ¿Qué vio Jesús en estos 12? Su corazón. Vio en ellos lo que podía lograr transformándolos de personas impulsivas como Pedro, de personas indoctas, a transformarlos a líderes poderosos, a líderes capaces de llevar la palabra de Dios a todo lugar, en todo tiempo, en cualquier momento, incluso hasta dar su vida por Él. ¿Qué puede hacer Dios con tu vida? Nadie, por favor, ninguno se sienta menos. No te sientas, que nadie de aquí se sienta yo no valgo mucho. Tampoco hay que sentirnos como vimos el versículo. Cada uno
piense de sí con cordura. No nos vamos a sentir, como decían, la divina garza o el uyuyuy y el sácale punta. No nos vamos a sentir mucho, pero tampoco te debes sentir menos. La baja estima es un problema de muchos cristianos y de muchas personas. Pero el cristiano ha sido elegido por Dios, no por hombres, ha sido elegido por Dios para hacer de cada hijo suyo un gran hombre, una gran mujer. Si Jesús pudo hacer con 12 discípulos indoctos, impreparados, recordamos a Pedro aventado y haciendo cada locura y tontería, él fue líder de la iglesia. Dios no ve lo que eres ahorita, Dios ve lo que puede lograr con tu vida. Cosas grandes, créelo en tu vida, créelo. Tú fuiste elegido por Dios, como los apóstoles, para ser un gran siervo, un hombre de Dios fuerte, un líder poderoso, ungido de Dios. Por eso Jesucristo escoge a 12 apóstoles por su corazón. Vamos a leer rápidamente nada más 2 versículos para ver lo importante que es el corazón. Jeremías 17:9. Por favor, David, si nos puedes echar la mano. Jeremías 17:9. Este pasaje, Jeremías 17:9, habla de lo que es el corazón. Y bueno, si alguien tiene ahí en su Biblia, es que tal vez agarramos ocupado. Ya está. ¿Ya está? Ah, bueno. Fíjense lo que dice la Biblia del corazón. Engañoso es el corazón. ¿Cuánto? Más que todas las cosas. Y perverso. ¿Quién lo conoce? Solo Dios. ¿Qué hay en nuestros corazones? Solo Dios lo sabe. Dios lo sabe y posiblemente tú. Hay cosas que ni en nuestro corazón, de nuestro corazón, que ni nosotros lo sabemos. El corazón es vital en la vida cristiana. Y luego, Proverbios 4:23. Este es lo que Dios nos recomienda de nuestro corazón. Proverbios 4:23. ¿Alguien lo puede buscar? Quien tenga el micro, por favor. ¿Ya lo tiene? ¿Ya está ahí? Bueno, alguien que lo lea, quien tenga el micro. Fíjense lo que dice ahí esa escritura. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nada más. Fíjense, nada más. ¿Cuál es tu mayor tesoro? El corazón. El corazón. Jesucristo dijo un día: donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Sobre toda cosa guardada, es decir, ¿qué podríamos guardar en la casa así, en caja fuerte? El dinero, joyas, las escrituras de la casa, no sé. Dios dice, sí, eso es importante. No digo que no tiene importancia, pero lo que más debes guardar es tu corazón, porque de él mana la vida. Jesucristo decía, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que traemos aquí, yo si de algo estoy seguro y cierto, es que Dios tiene un propósito grande con cada uno de ustedes, amén, con esta congregación. Amén. Yo estoy seguro y de verdad no es un decir, no lo digo porque estoy aquí parado o porque me invitó Abelardo y su esposa. Estoy plenamente seguro que tú estás aquí porque Dios te trajo y porque Dios tiene un buen propósito contigo. Amén. Guarda tu corazón. Es lo que más podemos hoy aconsejarte. Mi esposa y yo, que iba a pasar un ratito y ya,
A ver si al rato, si de aquí a 8 días me ven con un ojo morongo. No es cierto, mi esposa es una bendición. Es, no, así no al rato me va a decir, ¿por qué andas diciendo eso? Es broma, ¿verdad? Pero de verdad, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Cuida lo que ves. Cuida lo que escuchas. Cuida lo que lees, los programas que ves en la televisión. Cuida tu corazón. Dios quiere hacer cosas grandes con tu vida. De verdad te lo digo, y de verdad no es un decir. Yo cuando entré al Instituto Bíblico, hace ya muchos años, yo decía en mi corazón, qué ganas tengo de entrar a estudiar. Y de repente hubo una gran oposición. Se me complicó horrible, pero yo tenía tantas ganas de estudiar el instituto que yo decía, ay, Dios debe estar conmigo, contento, porque pues, ve nada más qué ganas. Dios ha de haber dicho, me saqué la lotería con ese. Qué ganas tiene de aprender de mí. De verdad, así como que yo llegué a pensar, no, pues sí, Dios ha de decir que qué bueno que tengo tantas ganas de estudiar. Un día orando, así sentí que Dios me dijo, esas ganas que tú tienes de estudiar no son tuyas. Yo las puse en ti. De verdad yo sentí, dije, Dios mío, perdóname, porque sí es cierto, muchas veces yo he sentido o pensado que soy yo y todas esas ganas, pero el que puso eso en mi corazón fue Dios. Fue Dios. Y el que puso en tu corazón estar aquí, no sé si lo creas al 100%, pero fue Dios. El que puso en tu corazón venir a aprender, escuchar y aprender de Él porque lo necesitamos, fue Dios. Porque Dios te quiere usar. Porque Dios te quiere usar y llevar tu vida muy alto. Amén. Pues hasta aquí le dejamos. De aquí a 8 días continuamos. Que el Señor les bendiga. Familia, recuerden que